La semana pasada ocurrió algo que yo jamás creí que pasaría, y es que mi psicóloga me pidió que nos tomáramos una pausa. Me dijo que me había visto muy bien últimamente y que quería soltarme al mundo con las habilidades que había aprendido en esas sesiones, porque sentía que habíamos hecho mucho progreso. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo jamás creí que eso ocurriría, pero justo les quería compartir una de las cosas que siento que fue el mayor aprendizaje y la principal razón detrás de toda mi mejora. Y para eso primero hay que entender quién era yo antes de entrar a terapia. Y creo que lo puedo describir con una sola palabra que se usa mucho en el inglés, y es awkward. Creo que la traducción más cercana al español sería alguien incómodo. Y no nada más que soy incómodo yo y que me siento incómodo en las situaciones, sino que además incomodo a las demás personas por estar incómodo. Y así, mi primera sesión de terapia con mi psicóloga fue una bola de incomodidad en donde yo no sabía qué decir, me estaba haciendo cada vez más pequeño en mi asiento y no sabía ni siquiera a dónde mirar. Me sentía como atacado, como que tenía que dar una buena primera impresión, pero no sabía bajo qué reglas o circunstancias. Y es que lo que quería era que la otra persona me dictara cuál era el comportamiento que esperaba de mí. Un ejemplo es que en la escuela me pasaba que me tenían por responsable y como una persona que lee mucho y que se despierta temprano y tal. Entonces siento que ese fue el personaje que me aprendí a creer de mí mismo para cuando yo iba a la escuela. Pero con mis amigos con los que fui en la preparatoria era una historia completamente distinta. Yo soy muchísimo más extrovertido, soy más efusivo, un poco irresponsable, que es un personaje completamente distinto al yo de la universidad. Y ahora, interactuando con una persona nueva en mi vida, que era mi psicóloga, yo no sabía de qué manera comportarme. No sabía qué personaje debía adoptar de mí mismo. Me sentía como un líquido sin recipiente, como si estuviera esperando a que alguien me dictara cuál iba a ser la forma que yo debía asumir, y yo con todo gusto la iba a asumir, sin cuestionar. ¿Y por qué no podía ser yo el recipiente? ¿Por qué tenía que ser esta forma fluctuante que se adaptaba a las situaciones, pero no tenía una forma en sí misma cuando no había una situación en la cual adaptarse? Eso estuvo muy rebuscado, pero el tema es cómo sería yo si no hubiera otras personas alrededor. Y con el tiempo fui haciendo pequeños pasos en la dirección correcta. Y es que trataba de relajarme en cuál es la impresión que estoy dando y me concentraba un poquito más en qué es lo que a mí me hace más cómodo en este momento. Como qué impulso tengo en este instante. Porque estaba tratando de descubrir cómo era yo cuando me surgía un impulso sin que yo lo tratara de reprimir. Y es que creo que eso es lo que me pasaba. Me creía tanto este personaje de mí mismo que cuando surgía un impulso para hacer de otra manera, salía una fuerza invisible que lo detenía en seco. Y eso me generaba frustración, solo que yo no lo sabía. Porque era más cómodo simplemente creerme el personaje y no poner resistencia. Y me empecé a fijar en algo muy interesante, que creo que fue lo que cambió toda mi situación. Y es que el mundo responde de maneras muy diversas y muy distintas a las que yo tenía preconcebidas en mi cabeza. Y me di cuenta que si tal vez un día yo tenía ganas de platicar con algún compañero de la escuela, con el que ni siquiera es que fuera como amigo cercano, pero por alguna razón me dieron ganas de quedarme ahí platicando con él o ella en el patio, esa persona de pronto resultaba también ser recíproca a mi conversación y quedarse ahí cómodamente platicando conmigo, sin que yo estuviera pensando en que le estoy aburriendo o probablemente lo está haciendo por no ser grosero, pero ya se quiere ir. Un montón de cosas que antes pasaban por mi cabeza y que ese intento de decir, bueno, hoy quiero platicar con esta persona. Pero como que esa experiencia contradecía lo que yo creí que iba a pasar en esa interacción, que es que yo iba a aburrir a la otra persona o que pues como no somos amigos tan cercanos, pues no le iba a interesar platicar conmigo. Y entonces eso empezó a desbloquear algo dentro de mí. Y es que empecé a retar todas esas preconcepciones que tenía en mi cabeza de cómo funciona el mundo o cómo funcionan las demás personas respecto a mí. Y ahí ya tenía dos herramientas nuevas, que eran comportarme congruentemente con los impulsos que yo tenía y que mis preconcepciones del mundo muchas veces no tenían un fundamento y que en cualquier momento las podía retar y resultaban lo contrario. Como por ejemplo en mi vestimenta,
que yo antes simplemente compraba una playera que me quedaba bien en 5 colores distintos y unos pantalones de mezclilla para toda la semana. Y me empecé a vestir de manera distinta y a fijarme un poquito más en qué prendas elegía y en cómo me quedaban esas prendas. Y también me hice una perforación en la nariz, cosa que yo jamás creí que pasaría conmigo. Pero simplemente me nació y me dieron ganas y lo experimenté y me encantó. Y después eso se transformó en empezar a hacer ejercicio también. Cosa que yo toda la vida había pensado que yo no era una persona atlética. Y que yo pues a lo mucho soy un editor de video que se sienta en su silla 8 horas al día. Pero un día me inscribí al gimnasio, no sé por qué, y empecé a agarrarle gusto y encontrar una rutina de levantarme todos los días a la misma hora y a ir y hacer ejercicio. Y todo esto que les estoy contando me trae de regreso a yo hace 1 año y medio, 2 años, cuando empecé mi proceso de terapia. Cuando estaba confundido en quién era yo cuando no había un recipiente para sostenerme. Y que me sentía como tan frágil en mi personalidad y en mi carácter, que casi se me quebraba la voz en las sesiones de terapia porque tenía mucho miedo a que yo, no sé, como que dejara de existir tal vez, porque no tenía nada que me sostuviera. Y que ahora me siento completamente distinto, como que me he ido encontrando y he ido cabiendo dentro de mi recipiente. Y es chistoso, pero siento que cuando me miro al espejo me estoy viendo a mí y a la versión que yo he creado de mí, con la que estoy bastante satisfecho. Y pues me gusta el lugar en el que estoy, porque yo lo he ido eligiendo, con esa intuición en la que pienso si esto o el otro es lo que me hace sentir cómodo, y que me han ido demostrando que pues sí, hay cosas de mí que me sorprenden. Y así también he ido dejando de decir que yo no soy de esta forma o que yo no hago este tipo de cosas, porque uno nunca sabe, porque todo está cambiando constantemente y eso está chido. Así que ya lo vieron, creo que es bonito hacerle caso a esas intuiciones o a esas inquietudes que uno puede llegar a tener, porque esas son las que nos dan personalidad y las que hacen que tengas una razón para despertarte todos los días. Yo les quiero platicar, por ejemplo, que en algún momento me gustó mucho la fotografía analógica y no sé, como que me dio curiosidad clavarme más profundo y empecé a aprender de fotografía estenopeica. Y entonces hice esta pequeña cosita que es un experimento rarísimo, que es una cámara hecha completamente con 2 rollos de film y una caja de cerillos. Como este tipo de cosas son las que creo que debemos priorizar en la vida, y es como estas pequeñas intuiciones de que ahora quiero aprender a hacer una cámara con mis manos porque me interesa saber cómo funciona la fotografía, y entonces busco cómo hacerlo y lo hago. Así que creo que es la oportunidad perfecta para recomendarles justo el curso en donde aprendí a hacer esta cámara, que se trata de la fotografía estenopeica y de cómo convertir una caja de cerillos en una cámara funcional. Porque como sabrán aquellos que están suscritos a este canal, yo he aprendido muchísimas cosas viendo clases en Skillshare, desde cómo bordar hasta los principios de la composición musical para hacer justo la música de estos videos, hasta cómo hacer una cámara. Así que muchas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Para quienes no lo conozcan, Skillshare es una plataforma con miles de cursos sobre todo este tipo de temas. Si les interesa aprender de fotografía, de diseño, de montaje, de dibujo, prácticamente pueden aprender cualquier cosa creativa. Y las personas que imparten las clases son bastante profesionales, desde Santiago Arao dando clases de foto, hasta algunos youtubers que tal vez conocerán como Thomas Frank o Ali Abdaal, que dan unas clases increíbles de productividad. Y yo, incluso, que bueno, tampoco por subirme la autoestima, pero tengo una pequeña clase que hice sobre cómo hago yo mis cortometrajes con las cositas de cartón. Como podrán ver acá atrás, por ejemplo, mi ciudad de cartón, y en esa clase les enseño como mi proceso creativo para hacer un corto desde cero, con las cosas que tienen alrededor dentro de su recámara o dentro de su casa, por si en algún momento han pensado en entrarle al cine de bajo presupuesto. Así que si les suena interesante alguna de las clases que mencioné o quieren echarse un clavado al catálogo, lo chido es que Skillshare les va a regalar a las primeras 500 personas que hagan clic en el enlace en la descripción una prueba de 30 días completamente gratis, para que durante esos 30 días pueden ver literalmente todas las clases que quieran. Entonces inscríbanse antes de que les ganen su lugar. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Adiós.